La organización Redes Amigos de la Tierra denunció que se encontraron nuevos casos de contaminación transgénica en nuestro país. Por su parte, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas denunció ante la Comisión para la Gestión de Riesgo dependiente del Ministerio de Ganadería la contaminación de maíces criollos en la zona de la Quebrada de los Cuervos en 33. En una nota enviada el 11 de octubre, la Red de Semillas solicitó además a esas instancias que tomen medidas necesarias para garantizar el derecho de todo agricultor a optar por producir cultivos no transgénicos. La Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas está conformada por 160 emprendimientos familiares que involucran a más de 250 productores y productoras distribuidos en todo el país. Uruguay es signatario de acuerdos internacionales por los cuales debe proteger los recursos genéticos del país. El rescate, revalorización y mantenimiento de nuestros recursos fitogenéticos y la necesidad de contar con semillas criollas de calidad son la principal motivación de la Red de Semillas. Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a José Puigdeval y le agradecemos que esté aquí esta mañana porque llega desde el departamento de 33 a Montevideo. Bienvenido, un gusto recibirlo. Es de la Asociación Nacional de Semillas Nativas y Criollas. Y también es un gusto recibir a Mauricio Vives, que es de la zona oeste de Montevideo, donde está ubicada la cooperativa llamada Graneco. Ya nos va a contar de qué se trata. Bienvenido también, un gusto recibirlos. Recibí efectivamente la comunicación de ustedes. Después van a contar qué tiene que ver esta cooperativa Graneco con los productores y la Asociación de Semillas de la zona de 33. Mauricio, si le parece, comenzamos con usted. Es decir, ¿qué es esto de denunciar la contaminación con transgénicos del maíz? Hay una interrelación muy grande y muy estrecha entre la red de semillas criollas y nativas y los productores ecológicos y orgánicos, y en el caso concreto con nuestra cooperativa, que es Granelera Ecológica Cooperativa, que cultiva trigo y maíz, industrializa y hace harinas orgánicas. Nosotros cuando sembramos maíz, previendo que pueda tener, que hay un alto riesgo de que esté contaminado, hacemos analizar las semillas. ¿Dónde las analizan? Antes de cultivar, en la Facultad de Química. En el caso concreto que se dio aquí, nosotros este año, a través de la red de semillas, teníamos ofertas de 8 lugares distintos del país para la semilla de maíz. Mandamos a analizar las 8. Quiere decir, ustedes reciben las semillas, en definitiva, de la zona de la Quebrada. A través de la red de los Cuervos, recibimos las semillas de distintos productores que las mandan en distintos lugares las tienen. Entonces, nosotros, antes que nada, hacemos ese primer descarte, que es analizarla de que no tenga contaminación con transgénicos. Y fue en ese estudio que hizo la Facultad de Química que surgió que justamente el maíz de la Quebrada de los Cuervos estaba contaminado. Entonces, para Graneco, ya de plano, es una semilla que rechazamos. Claro. O sea, vamos a plantar semillas, en este caso de Cerro Largo y de Tacuarembó, que no tienen ninguna contaminación. Y en el caso de la Quebrada de los Cuervos, para ustedes fue una sorpresa enterarse que las semillas que habían enviado precisamente a la cooperativa eran transgénicas. ¿Fue así, José? Sí, en el entorno a la Quebrada, o sea, como área protegida, nosotros venimos planteando alternativas de diversificación productiva. De hecho, el maíz ha convivido con algunos productores que están en la Quebrada durante años. Y estas son variedades que venían de 30 años o 40 años. Entonces, bueno, dentro de las posibilidades de desarrollo que podemos desde lo local, que podríamos generar, era el poder
tener la producción de semillas, como es un área protegida y tenemos ciertas normativas que incluso contemplan no plantar transgénicos. Incluso había una iniciativa que se había planteado a nivel para declararlo de zona de exclusión de maíz transgénico, justamente para evitar esto. Resulta que ahora, cuando mandamos las muestras, nos encontramos con este panorama. Entonces, para nosotros es doloroso, porque desde el 2005, 2004, se venía trabajando con todos los productores advirtiendo este problema, ¿no? Y incluso se desarrolló gran parte de la concientización de la población de 33 y bueno, de productores a nivel nacional, cuando empezaron las fiestas de la semilla criolla en el Olimar, que se hicieron durante 3 años consecutivos. Después se nacionalizó y hoy por hoy está la última fue en Tacuarembó. La idea es esto, es transmitir esto, ¿no? Que en realidad estamos corriendo un serio peligro de perder las variedades criollas, sobre todo de maíz, que es de polinización abierta, y era lo que veníamos trabajando inclusive hasta a nivel de escuela. ¿Quiere decir entonces que hay productores que plantan semillas que de pronto compraron, que creen que esas semillas son criollas y después se encuentran que son transgénicas? ¿Y eso qué significa? Porque seguramente mucha gente dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre una que es criolla, que es nativa, y otra que es transgénica? La criolla es básicamente la semilla que viene siendo seleccionada in situ, que se llama en la chacra por el productor durante años, que es la semilla que lo ha defendido ante cualquier problema de seca o de problemas ambientales en su propio suelo. El tema cuando aparece un maíz con contaminación de un gen transgénico, quiere decir que ese gen en realidad fue introducido en una variedad comercial. En este caso son genes que afectan las lagartas. Es una bacteria, un gen de una bacteria que afecta a las lagartas, pero ese gen está patentado. Entonces, como el maíz es de polinización abierta, el polen de la variedad esta comercial se mezcla, se cruza con la planta de maíz criollo y aparece la traza aparece el gen que está patentado, o sea que en definitiva lo que está pasando es que estamos perdiendo soberanía. El productor está perdiendo su semilla porque desde el momento que aparece ese gen que está patentado, ya esa semilla tiene dueño. Y no es el productor. Y no es el productor. Son las empresas bastante más grandes y más importantes. Entonces podemos decir, sí, bueno, pero hay 850 variedades en el Banco de Germoplasma de Línea en la Estanzuela que fueron seleccionadas en el 78 y están congeladas y se está renovando. Pero estamos perdiendo la posibilidad estamos perdiendo diversidad en realidad, porque el productor, con el cultivo de su maíz, está permanentemente renovando esa diversidad genética, lo que no pasa en un banco de germoplasma, que está congelado. O sea, en definitiva, la lectura es, la semilla del maíz criollo del productor está permanentemente haciendo una lectura del cambio climático, por ejemplo. Y no es así en el caso de los germoplasmas que están congelados. Entonces, estamos perdiendo diversidad y adaptación a los cambios climáticos y además a su propia cultura en el manejo y las características que tiene ese maíz para ese productor. Quiere decir entonces que el productor, ese productor de la Quebrada de los Cuervos, quizás se enteró, quizás no, pero pongamos que quizás se enteró a través de este examen que mandaron a hacer desde Granelco en la Facultad de Química, que en realidad ese maíz es de propiedad de otro que no es él. Esa semilla tiene una cruza que hace que tiene una patente que no es de su propiedad, es de empresas multinacionales que son las propietarias. ¿Sería así? Sí, aparte es muy doloroso, ¿no? Porque uno aprende a tener un vínculo muy fuerte con esa semilla, ¿no? Acá particularmente hay un productor que tiene 28 hectáreas y alimenta 60 animales con la paja de ese maíz. Entonces, y aparte suelos muy especiales, que son en algunas partes suelos arenosos, entonces lo defiende. Él dice, yo saco la comida para los animales y mantengo mis animales con esto. Entonces, hay una relación, es la raíz cultural, o sea, estamos perdiendo las raíces culturales en definitiva, ¿no? Entonces, ahí está la gravedad del tema.
no es una concepción de producción de maíz a escala grano commodity internacional, pero sí lo es desde el vínculo del hombre con la tierra y el productor familiar con su subsistencia. Mauricio, quizás mucha gente se debe estar preguntando, bueno, pero ¿y qué tiene de malo para mí, para mi salud, si es que la tiene, que sea transgénica? Porque lo que plantea es una perspectiva lo que plantea José, pero puede haber otra perspectiva, es decir, ¿a mí en qué me afecta? ¿Por qué me hace mal el transgénico? Digamos que a nivel mundial hay una discusión científica muy fuerte desde hace muchos años con respecto a que si los transgénicos afectan o no la salud humana. Y hay estudios, sobre todo en Europa, el último en Francia, que han demostrado que sí afectan. Algunos eventos de maíz que están autorizados acá se prohibieron a partir de esos estudios. Y en general en toda Europa está prohibido el consumo de los transgénicos como alimento humano. Incluso en algunos países está prohibida la introducción, el cultivo, la introducción de semillas y el cultivo de maíces transgénicos. ¿Por qué? Simplemente por una medida de precaución. Entonces yo no soy científico y sería muy atrevido ponerme a discutir a ese nivel, pero mi razonamiento es el siguiente: el maíz transgénico es un maíz que tiene incorporado el gen del Bacillus thuringiensis, que funciona, es una bacteria que funciona como insecticida. Entonces, ese insecticida a la lagarta la mata. Ajá. ¿Verdad? Esa es la propiedad que tiene el maíz transgénico, que en toda su extensión genera esa toxina que es venenosa contra la lagarta. ¿Y contra los humanos? Entonces, si es venenosa contra la lagarta, ¿por qué no va a ser venenosa contra los humanos? Porque todos los insecticidas que yo conozco afectan a la salud humana. Y esto es muy cruel porque el efecto del insecticida va en proporción al peso específico de quien lo consume. A una lagarta la mata, a un adulto quizás lo afecte, pero no tanto, pero a un niño lo afecta mucho más que a un adulto. Y cuanto más temprano y más chico, y muchos bebés se están alimentando con polentas transgénicas. Entonces yo no quiero discutir a nivel científico porque no tengo esa capacidad, pero hay razonamientos elementales que los hago yo como productor, pero que también los hace la gente, y por eso este problema del maíz nosotros tenemos que verlo no tanto desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista pragmático, económico, el valor que esto tiene hoy para la gente que quiere comer harinas de maíz no transgénicas. Entonces, la gente lo pide y nosotros lo hacemos porque... ¿Y esto no se podría resolver de alguna manera etiquetando? Por ejemplo, pensemos ese productor que fue y compró semillas, que algunas las consumió, me decía usted, y otras las plantó, y que efectivamente no sabía que eso que estaba comprando era transgénico. ¿Cómo hacer para saberlo? Yo me imagino que muchos de esos productores que ahora, cuando la cooperativa le tiró para atrás su producción, se deben haber sentido no solo impactados económicamente, sino también quizás muy sorprendidos. Sí, totalmente. Ahora, las vías de contaminación pueden ser varias, ¿no? En el caso de los 3 productores que tuvieron problema, pueden haber sido por diferentes vías. O sea, puede ser porque hay gente que planta maíz transgénico comercial y se cruza a nivel de chacra, que no es el caso de la quebrada, porque ahí, como es una zona de sierra, no justamente esa era la ventaja que nosotros veíamos para producir semillas de maíz criollo, porque desde el punto de vista agrícola comercial no es muy tentador plantar en la sierra. Ahora, nosotros nos generaba cierta seguridad de que no hubiese cruzamiento. Bueno, las vías de contaminación puede ser la chacra comercial, o puede ser cuando el productor va al depósito de raciones, por ejemplo, y compra maíz de consumo que en definitiva le sobra y termina plantando algo.
en definitiva no tenemos los controles, ni siquiera hay un etiquetado que diga que ese maíz es transgénico o no. Muchas veces pasa por maíz criollo, de repente un maíz que es transgénico, por una oportunidad de venta más que nada. Bueno, y ahí es de las posibilidades, digamos, de lo que hemos hablado con ellos, de las posibilidades más firmes que haya pasado, ¿no? Ahora, es lo que decías tú, o sea, hay un problema de regulación en el mercado de cuando, si sabemos o no que ese maíz es transgénico, o sea, tendría que estar etiquetado y especificado, y no especificar el que no es transgénico. O sea, acá pongamos las cosas en su lugar, el que tiene que estar etiquetado como transgénico es el que es transgénico. Para que la gente sepa de antemano y no hacer como una especie como de adivinanza. Sí, como una especie de... José, ¿y cómo reaccionaron los productores, verdad, cuando ustedes les plantearon esta situación? También cómo reaccionó, porque en el informe inicial lo decíamos, esto se presentó ante la Comisión Nacional de Biodiversidad, dependiente y funciona incluso en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, ¿qué dicen las autoridades de eso? ¿Qué dijeron los propios productores? Yo sé lo que dijeron los productores porque estamos muy vinculados a ellos. Los productores están dispuestos a recuperar esa semilla, que no es fácil. O sea, si de 6 muestras 2 salieron contaminadas, podemos de repente pensar que haciendo un cultivo y analizando que algunas de esas plantas no estén contaminadas, podemos reproducir y empezar de nuevo la reproducción de semillas. La fortaleza de la red de semilla es que si bien esta semilla de Quebrada tiene contaminación, la de Tacuarembó, la de Cerro Largo o la de otros lugares no la tiene. Entonces, solidariamente lo primero que manifestaron los productores es decir, bueno, vamos a apoyar con semilla no contaminada a los productores de la Quebrada para sustituir su semilla. No es fácil desprenderse el productor de esa semilla, porque esa semilla es como hace muchos años que vienen plantándola. Entonces es traumático realmente, ¿no? Claro. Y a nivel de autoridades, bueno, no sé, se le va a pedir, los productores están dispuestos a conversar con ellos, a ver si pueden resarcir de alguna manera este problema, porque si ya sea por recuperación de su propia semilla o por acceso a otra semilla que no esté contaminada, van a necesitar de recursos que ellos no los tienen. Mauricio, sí. ¿Qué pasa ante el planteo de las autoridades? Porque bueno, en este caso José habla de un resarcimiento, pero eso es algo muy puntual. Pero digo, de alguna manera como de largo aliento, ¿qué? Digamos que a partir de esta situación que se dio con esa semilla, y como estamos en las puertas del cultivo de maíz de esta zafra, fue que la red de semillas, porque yo aparte de ser de la cooperativa Gran Eco, también soy delegado de los productores en la red de semillas. Resolvimos hacer un listado de todos los productores a nivel nacional que quieren plantar maíces criollos y que quieren que se los proteja y se tomen todas las medidas para que no sean contaminados. Es la primera vez que lo hacemos. Lo hicimos a partir de esto que pasó con 33 y dijimos, bueno, la ley que autorizó la introducción del MUN 810 previó que el Estado iba a tomar todas las medidas para que existiera una coexistencia regulada, que implica que cualquier productor que quiera plantar un maíz no transgénico lo declara y el Estado tiene que hacer una zona de exclusión alrededor de ese cultivo para que no tenga riesgo de contaminación. ¿Qué actitud van a tomar las autoridades? ¿Van a hacer cumplir eso? Bueno, no lo sabemos, porque nosotros ahí no estamos denunciando, estamos pidiendo que se cumplan las normativas vigentes. Por el otro lado, para la red de semillas, lo que pasó en 33 es muy doloroso porque además la red de semillas se origina en el 2003 y la primera colecta de semillas que hace la red es justamente en 33.
Y no solo de maíz, en 33 se colectaron porque esos productores habían mantenido la semilla de chícharo, con la cual se hace el fainá, y hoy el 100% del fainá, de la harina de fainá que comemos, es importada, porque el chícharo se dejó de plantar. Se rescató esa semilla, y esa semilla, ese puñadito de semillas dio origen a todo el programa que existe en Canelones, declarado de interés ministerial del cultivo de chícharo. Empezó ahí. Empezó ahí. Gracias a ambos por haber venido, y creo que sí, que vamos a seguir conversando sobre todo sobre la agricultura familiar. Gracias por haber estado esta mañana, gracias por haber venido desde 33. Nosotros los invitamos a seguir con más Info TNU. Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a José Puig de Val y le agradecemos que esté aquí esta mañana porque llega desde el departamento de 33 a Montevideo. Bienvenido, un gusto recibirlo. Es de la Asociación Nacional de Semillas Nativas y Criollas, y también es un gusto recibir a Mauricio Vives, que es de la zona oeste de Montevideo, donde está ubicada la cooperativa llamada Graneco. Ya nos va a contar de qué se trata. Bienvenido también, un gusto recibirlos. Recibí efectivamente la comunicación de ustedes. Después van a contar qué tiene que ver esta cooperativa Graneco con... Distribuidos en todo el país. Uruguay es signatario de acuerdos internacionales por los cuales debe proteger los recursos genéticos del país. El rescate, revalorización y mantenimiento de nuestros recursos fitogenéticos y la necesidad de contar con semillas criollas de calidad son la principal motivación de la red de semillas. La organización Redes Amigos de la Tierra denunció que se encontraron nuevos casos de contaminación transgénica en nuestro país. Por su parte, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas denunció ante la Comisión para la Gestión de Riesgo dependiente del Ministerio de Ganadería la contaminación de maíces criollos en la zona de la Quebrada de los Cuervos en 33. En una nota enviada el 11 de octubre, la Red de Semillas solicitó además a esas instancias que tomen medidas necesarias para garantizar el derecho de todo agricultor a optar por producir cultivos no transgénicos. La Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas está conformada por 160 emprendimientos familiares que involucran a más de 250 productores y productores